El 24 de febrero se cumple un año del inicio de la crisis en Ucrania. Repasemos de la mano de nuestro compañero Zhang Kaihong qué ha ocurrido en estos últimos 12 meses. Revisaremos los momentos que han marcado el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania y analizaremos también con nuestros corresponsales en Madrid y Buenos Aires las repercusiones de la crisis ucraniana en la economía de otros países. El 24 de febrero, Rusia inició una operación militar especial en Ucrania. Ese mismo día, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia, horas después de que Moscú lanzara la operación militar contra su país. Rusia bombardeó varias ciudades ucranianas en una operación en el Donbass 3 días después de que el Kremlin reconociera las regiones de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. La operación militar se inició con ataques con misiles en varias instalaciones militares en Kiev, Kharkov y Dnipro. Casi 10 meses después del inicio de la crisis, el conflicto en Ucrania ha atravesado por distintas fases. A continuación repasamos los acontecimientos clave del conflicto. El 28 de febrero, las delegaciones de Ucrania y Rusia celebraron la primera ronda de conversaciones, cuyo objetivo principal era discutir asuntos relacionados con un alto el fuego en el territorio de Ucrania y el cese de hostilidades. A partir de entonces, las naciones occidentales impusieron severas sanciones a Rusia. La segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia tuvo lugar el 3 de marzo, con un acuerdo para la organización de corredores humanitarios para evacuar a civiles, así como un posible alto el fuego durante su salida. El 24 de marzo, la cumbre de la OTAN emitió una declaración conjunta en la que se decidía aumentar la ayuda a Ucrania, los despliegues militares y el gasto militar de los Estados miembros. El 14 de abril, un duro golpe para el ejército ruso, el Moskva, buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, se hundió tras haber recibido graves daños. 2 días después, Rusia aseguró haber tomado Mariupol, donde la evacuación de civiles estaba estancada. El 7 de mayo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó la importancia de la unanimidad del Consejo de Seguridad, subrayando que el mundo debe unirse para silenciar las armas y defender los valores de la Carta de la ONU. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el 21 de mayo un proyecto de ley de $40.000 millones destinado a garantizar el suministro de armas y apoyo económico para Ucrania en su conflicto con Rusia. El 27 de julio, en la cumbre de G7 celebrada en Alemania, con la crisis en Europa del Este como tema principal, los líderes de las 7 potencias confirmaron que estaban al lado de Ucrania y adelantaron la realización de una conferencia internacional para apoyar la recuperación de ese país. Además, acordaron poner límites al precio del petróleo y prohibir las importaciones de oro ruso. Una semana después, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que las tropas de su país, respaldadas por las fuerzas prorrusas, estaban en control de toda la región ucraniana de Lugansk, después de capturar la última gran ciudad en esa región en manos del ejército local, Lysychansk. El primer buque cargado con grano ucraniano partió del puerto de Odesa el 1 de agosto, conforme al acuerdo pactado con Rusia en Estambul, que busca aliviar la crisis alimentaria mundial. El 7 de agosto, Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de bombardear la central nuclear de Zaporizhia, dañando parte de las instalaciones. Los repetidos bombardeos despertó la preocupación internacional por una posible fuga nuclear. El 9 de septiembre, el ejército de Ucrania lanzó una contraofensiva en dirección a Kharkov, avanzando 50 kilómetros y recuperando más de 1.000 kilómetros cuadrados de terreno. El 21 de septiembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió de forma remota a la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU en la sede del ente, la ciudad de Nueva York, y presentó las 5 condiciones no negociables para un acuerdo de paz con Rusia, que incluyen el castigo a la agresión rusa, el restablecimiento de la seguridad e integridad territorial de Ucrania, garantías de seguridad. El 26 de septiembre se produjeron 4 fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que transportan gas ruso a Europa a través del mar Báltico, 2 en aguas territoriales danesas y 2 en suecas. Las autoridades en Suecia confirmaron que las explosiones que destruyeron secciones de los gasoductos fueron actos de sabotaje.
El 30 de noviembre, el presidente ruso firmó las leyes para la asimilación formal de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, 4 regiones ucranianas. Al mismo tiempo, el mandatario ucraniano firmó una solicitud de entrada a la OTAN tras firmar otra de ingreso a la Unión Europea en febrero pasado. Un vehículo de carga explotó la madrugada del 8 de octubre en el puente Kerch de Crimea, lo que provocó el incendio de 7 tanques de combustible de un tren que se dirigía a la península de Crimea. El ejército ruso lanzó un aluvión de misiles contra ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, y golpeó objetivos civiles horas después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, describiera el ataque al puente Kerch de Crimea como un acto terrorista, planeado por los servicios especiales ucranianos. El ejército ucraniano afirmó haber retomado el control de la ciudad de Gerson el 11 de noviembre, 2 días después de que el Ministerio de Defensa ruso ordenara a sus tropas el traslado a la margen izquierda del río Dnieper. Kiev celebró como una victoria del movimiento de Moscú, aunque todavía se mantenía escéptica y en máxima alerta. El secretario general de la ONU confirmó la extensión del acuerdo entre Moscú y Kiev para una exportación de granos que durará otros 120 días. Estos cereales son indispensables para estabilizar los precios en los mercados internacionales y para abastecer a las poblaciones más vulnerables a los riesgos del hambre y en particular en África. La solución final de la crisis de Ucrania requiere abandonar la mentalidad de guerra fría y dar atención y respeto a las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países. La comunidad internacional y todos los pueblos pedimos la paz del mundo. Escuchamos a Tania de Francisco, nuestra corresponsal en España, para que nos cuente la situación en el país europeo. Hola, Tania. Hola, Caijón, un placer saludarte. En relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, el impacto en España se ha notado prácticamente desde el inicio, desde que comenzase en el mes de febrero, y se ha notado en múltiples sectores, principalmente en la economía de los hogares y de los ciudadanos. En España se ha disparado la inflación por encima del 5% y hemos experimentado una notable subida del precio del gas y del petróleo, lo que supone que muchas familias no puedan poner la calefacción, se encuentran con problemas para llegar a fin de mes y para llenar la cesta de la compra. En cuanto a la subida del precio de la gasolina, está afectando a transportistas, camioneros de reparto de pequeños negocios y ciudadanos que necesitan el coche diariamente para desplazarse a su puesto de trabajo, por lo que muchos han tomado la determinación de compartir coche con otros compañeros. A modo de conclusión, podríamos decir que se han reducido notablemente los ahorros y la economía de las familias españolas. Su renta ha bajado considerablemente. Para combatir la inflación se está subiendo el precio del dinero, es decir, los tipos de interés, y esto supone que se encarezcan las hipotecas, por lo que resulta difícil poder comprar una vivienda y complica también las inversiones y la financiación pública. América Latina también ha sufrido la inseguridad alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, la crisis ha provocado un aumento de los precios de los productos básicos, lo que a su vez está provocando un incremento de la inflación alimentaria, amenazando a la región. Argentina, el mayor productor de trigo de Sudamérica, se enfrenta a las condiciones de cultivo de trigo más desfavorables en los últimos 12 años. El país corre el riesgo de sufrir recortes de producción debido al aumento de precio de los fertilizantes causado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora el corresponsal de CGTN Español en Argentina, Andrés Flores, nos trae más detalles sobre la situación. Hola, Andy. Hola, Caijón. El conflicto entre Rusia y Ucrania, a pesar de la distancia geográfica, tuvo un fuerte impacto en Argentina. Según datos de la Cámara de Comercio e Industria argentino-rusa, son más de 400 las empresas argentinas que comercializan con Moscú. Previo al conflicto, el comercio entre Argentina y Ucrania y Argentina y Rusia representaba el 1% del total exportado, pero a causa del conflicto las exportaciones a Ucrania acumularon 4 meses en rojo: marzo, abril, mayo y junio.
Fue el mes de julio cuando se recuperaron los números de exportación habituales. En el caso ruso, desde el comienzo del conflicto, las importaciones desde Rusia fueron mayores a las exportaciones desde Argentina durante los meses de marzo, abril y mayo. La disminución de la participación de Ucrania en el sector de materias primas y granos provocó un aumento de precios de los alimentos a nivel global. Este aumento ocasionó un beneficio económico para Argentina, país que exporta alimentos. La interrupción del comercio de Rusia y Ucrania con el mundo generó incentivos para Argentina, que buscó cubrir ese espacio. Sin embargo, el aumento de los precios de la energía provocados por el conflicto implicó mayores costos para Argentina, ya que importa energía y debió afrontar un mayor costo de los subsidios al sector. Y a su vez, el aumento del precio de los fertilizantes también fue un factor de preocupación para las autoridades locales, que ven aumentar el costo de la producción. Aunque para ventaja de Argentina, el país compra principalmente fertilizantes a Marruecos, Estados Unidos y China. Rusia aparece recién en el quinto lugar. Aunque Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo para viabilizar las exportaciones de granos, renovado por 4 meses más desde noviembre de 2022, el conflicto entre los dos países sigue poniendo obstáculos a la estabilidad alimentaria. La temporada de cosecha de 2023 será un gran reto para los países implicados.